Y yo agradezco mucho a todos los que nos acompañan en esta tarde, en donde vamos a presentar, pues, vamos a platicar acerca de los ires y venires de las situaciones didácticas en el aula. Yo hice referencia al aula en el título porque, al final de cuentas, aunque no todos los trabajos han sido en el aula directamente, siempre hemos tenido como referente, como miras, el aula, y entonces a los niños como los últimos destinatarios de todo lo que hacemos. Me acompañan en esta tarde María Fernanda del Prato, de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. También está con nosotros la maestra Eva Moreno Sánchez, asesora independiente en educación preescolar de acá de México, y también el profesor Juan Leobe Pérez, asesor independiente en educación matemática, también de aquí de México. Lo que vamos a hacer, digamos muy brevemente, voy a plantear como las pretensiones, la manera como vamos a organizar esta mesa de plática, de reflexión, y después voy a ir dando la palabra a mis invitados. Lo que queremos es mostrarles, en la medida de lo posible, la articulación entre los intereses que han orientado el desarrollo de la investigación en didáctica de la matemática en el DIE, particularmente, desde luego, mis experiencias, algunas de las cuales he compartido con el profesor David Bloch, sobre todo en todo lo que fue el último cuarto del siglo pasado. Después, pues, vamos a ir viendo por qué empezamos a tomar posiciones en lugares distintos, no posiciones distintas, pero sí lugares distintos, pues en función de nuestros propios intereses. Al inicio, lo que nos preocupaba y lo que nos ha interesado siempre, pero esto ha empezado a tener distintas maneras de mirar ese problema y de tratar de resolverlo. Pero lo primero era averiguar cómo aprendían los niños matemáticas en educación básica, desde una perspectiva, en aquel entonces constructivista del aprendizaje, actualmente socioconstructivista del aprendizaje, derivada de la teoría psicogenética de Piaget. Dicho así, de modo muy sintética, digamos, lo que nos interesaba era ver cómo era factible o qué podía significar para el caso de la matemática esto que dice la teoría, que los niños aprenden interactuando con el objeto de conocimiento. Desde luego, dentro de los recursos metodológicos o dentro de los andamiajes metodológicos el que se nos pudo haber ocurrido para averiguar esto, se nos ocurrió realmente manipular la enseñanza y analizar los efectos en las posibilidades cognitivas de los niños para acceder a conocimiento matemático. Todo este asunto de jugar con esta perspectiva de aprendizaje y sobre todo diseñando la enseñanza y experimentándola con un grupo de niños fue lo que nosotros llamamos el proyecto de los 6 años. Le llamamos proyecto de los 6 años porque duró efectivamente todo el ciclo de primaria de 2 grupos de niños. Pero este proyecto lo empecé a desarrollar con Grecia Galvez y muy inmediatamente se incorporó Irma Sáiz. Nosotros nos constituimos desde el inicio como un grupo interdisciplinario en el cual pues estábamos de todo, pedagogos, sociólogos, psicólogos, matemáticos, profesores de matemáticas, maestros, especialistas en educación especial, etcétera. Y este proyecto de los 6 años, les decía yo que fue un proyecto longitudinal que nos permitió llevar a dos grupos de niños que entonces en el 78 iniciaban su educación primaria hasta el sexto grado. Nosotros teníamos un compromiso desde luego con la escuela y con los padres de familia de hacernos cargos del programa oficial, pero la enseñanza la decidíamos nosotros, la escuela nos lo permitió. Esto de hacernos cargo del programa oficial, pues más o menos lo cumplimos, ya vamos a ver por qué sí y por qué no. Pero en todo caso, este proyecto lo que nos permitió durante esos 6 años fue un conocimiento de la escuela, de su organización,
de cómo influye esa organización en el hacer de los docentes, cómo influyen otros profesores en ese trabajo, incluso cómo influyen los padres de familia. Pero también nos permitió encontrar la no pertinencia de algunos contenidos de la currícula de esa época, como era el caso de la operatoria con las fracciones, que en su oportunidad la sacamos del programa de primaria, pero y hasta la fecha sigue en la secundaria. Fue una de las cosas que decíamos, esto no va, hay que trabajar más con los significados, pero de eso nos ocupamos después. Otra de las cosas que entendimos durante esos 6 años fue los tiempos necesarios para el aprendizaje. No, porque el programa nos marcaba unos periodos muy cortos para ciertos contenidos fundamentales, como por ejemplo el acceso al conocimiento del sistema de numeración. Para el programa de esa época, pues con 3 semanas dedicado a eso era más que suficiente. Nosotros le dedicamos cerca de 2 años. No quiere decir esto que se necesiten 2 años, pero tampoco se resuelve en un par de semanas. Y es un conocimiento fundamental al que tienen que acceder los niños y que de hecho se constituye en un obstáculo para los adultos no alfabetizados o de baja escolaridad, que mal que bien desarrollan sus estrategias de cálculo, pero encuentran un obstáculo porque no han podido acceder a un sistema de representación simbólica de eso que ellos hacen. Y otra de las cosas que pudimos ir registrando durante esos años fue pues empezar a vislumbrar una serie de saberes docentes de los maestros que estuvieron con nosotros, en los que realmente había la concepción de ellos acerca de la matemática, de la enseñanza y del aprendizaje. Si bien podíamos anticipar que había cierta distancia, pues nunca nos imaginamos que de repente fuera tanta la distancia entre lo que ellos pensaban y entendían de la matemática como lo que nosotros sabíamos. En este transcurso de los 6 años, otra de las cosas que hicimos fue cambiar de referente teórico. Nosotros empezamos trabajando con la teoría de Dienes sobre el asunto de la variabilidad perceptual y matemática, y luego muy pronto, por ahí del segundo año, tuvimos oportunidad de encontrarnos en un congreso aquí en México con Guy Brousseau, quien entonces andaba efectivamente con su propuesta de las situaciones didácticas, no de la teoría de las situaciones didácticas, sino de las situaciones didácticas, y más aún en esa época él al profesor lo tenía totalmente fuera. Para él, un buen diseño de una situación didáctica y la interacción de los niños con ella era más que suficiente. Nosotros sí teníamos al profesor metido en nuestro modelo porque sí entendimos desde el principio que teníamos que pasar por el profesor para llegar a los niños. Y luego, desde luego, Brousseau incorporó a los maestros en su esquema. Desde luego, también en estos 6 años se nos quedaron algunos temas en el tintero, porque, pues, bueno, todo el trabajo que nosotros siempre hemos hecho ha sido de intervención, y entendemos pues que no le estamos poniendo las corcholatas a las Coca-Colas, ¿verdad? Así que si intervenimos con un grupo de niños o con un grupo de maestros, pues no solamente se trata de sacar datos acerca de cómo le hacen, cómo le resuelven y dejarlos ahí, sino de devolverles. Y en este sentido, además, teníamos el compromiso de hacernos cargo de este programa a los 6 años, y aunque nos fue claro que no era posible tratar, como lo planteaba el programa, con el asunto de las fracciones, con la operatoria de las fracciones, pues sí, les dimos a los niños recursos para entender un poco la mecánica de la operatoria, pero desde luego quedó claro que los significados de la fracción no habían estado en juego y por lo tanto no habían formado parte de los aprendizajes de los niños. De eso nos ocupamos después, cuando ya no tuvimos el problema del compromiso con la escuela y con este asunto de los 6 años. También se nos quedó un tema de división ahí un poco suelto. En particular, es importante la división por su relación con la fracción, cuando se entiende la división como un reparto equitativo y exhaustivo. Y también algunas cosas de geometría, pero por otras razones, porque la geometría prácticamente lo que se proponía
no era adecuado para el aprendizaje de la geometría y sobre todo para desarrollar el razonamiento geométrico de los niños. De eso nos empezamos a hacer cargo un poco después, y desde luego una de las cosas que más nos importaba, digamos casi en paralelo con el asunto de las fracciones, era qué ideas y saberes tenían los maestros respecto a la matemática, su enseñanza y su aprendizaje, ya en digamos, un espacio de investigación más preciso, más allá de todo, de haber recopilado una serie de datos cuando interactuamos con ellos durante estos 6 años. En ese proyecto, que fue el primer proyecto con los profesores, la pretensión era esa, averiguar sus concepciones disciplinarias y metodológicas, pero también actuábamos con ellos en analogía a cómo actuábamos con los niños. Exactamente teníamos la misma postura, es decir, les planteábamos situaciones problemáticas que cuestionaran sus saberes en la matemática, en la enseñanza, en el aprendizaje, y una vez que ellos ponían en juego lo que ellos consideraban conveniente, pues se daban cuenta que aquello no funcionaba, que empezaban a tratar de encontrar por qué. Es decir, la postura metodológica es exactamente la misma que echamos a andar con los niños. Más o menos terminados esas grandes dos partes, no terminados, pero estábamos en este proceso, tuvimos una oportunidad realmente única, que fue participar en el proyecto, en el proyecto que al final de cuentas se llamó y salió como producto la serie Dialogar y Descubrir para el sistema de cursos comunitarios del CONAFE. En esta serie lo inédito y lo difícilmente replicable es que la institución, el CONAFE, nos permitió hacer un proyecto que ellos concebían al principio como de 3 meses, porque para ellos se trataba de una actualización. Para nosotros se trataba de una cosa totalmente distinta, porque no se trataba de actualizar lo que habíamos planteado para cursos comunitarios en los años 70, sino realmente estaban mediando entre ese momento y el momento en que nos lo estaban solicitando, pues prácticamente 10 años de desarrollo en la investigación, y entonces lo que queríamos era ver qué de los resultados que teníamos y de qué manera podían ponerse a disposición de este sistema de cursos comunitarios, y sobre todo cómo podría darse la comunicación. Y bueno, eso fue posible y nos lo permitió. Y realmente aquí retomo otra parte. Yo siempre he estado involucrado en esos proyectos de más largo plazo. El asunto de los 6 años, no solo lo que les he mencionado era importante, sino que también nos interesaba saber qué pasaba al tiempo. O sea, lo que los niños iban aprendiendo y la manera como iban aprendiendo la matemática y accediendo a ella, cómo repercutía después de varios años, porque pues este asunto de intervenir en la escuela 8 días o 15 días, pues no da para más que sacar unos datos y se acabó. Y queríamos ver el efecto a lo largo, y eso lo logramos mirar en algunos de los contenidos temáticos en esa experiencia de los 6 años, pero sobre todo en las actitudes que los niños desarrollaron frente a cómo accedían al conocimiento matemático. En este asunto de dialogar y descubrir, pues también tuvimos el tiempo suficiente como para probar, ir y venir a los cursos comunitarios, y interpelar al instructor, ver cómo reaccionaba frente a lo que le proponíamos. Y sobre todo, una de las cosas más valiosas de ese proyecto, a mi juicio, fue la interacción con los otros grupos del DIE, porque obviamente se trataba de hacer una propuesta que tenía que ver con lo que se llamaba en esa época español, ciencias naturales, ciencias sociales y matemáticas. Y nos teníamos que comer el pastel juntos, así que nos teníamos que poner de acuerdo, y ahí fuimos descubriendo con mucha claridad que aunque teníamos la misma postura frente a lo que es el aprendizaje, la manera de organizar la enseñanza tenía que ver fuertemente con la disciplina, con el objeto de la enseñanza. Y en ese sentido, pues apareció esto que ahora conocemos como las didácticas especializadas. Otra de las cosas que nos permitió dialogar y descubrir, o que realmente no lo permitió, sino que las circunstancias lo permitieron,
es que influyó de manera muy importante en el sistema educativo nacional, sobre todo la propuesta curricular, porque habíamos modificado la propuesta curricular, la que estaba vigente cuando nosotros intervenimos en el CONAFE, estaba todavía la de la década de los 70, pero nosotros dijimos, con base en lo que sabíamos acerca de la escuela, que esa currícula no era pertinente. Y propusimos una nueva propuesta curricular para dialogar y descubrir, y esta influyó fuertemente en el sistema educativo nacional, particularmente en la reforma educativa de la primaria de 1993. En esta, si alguien en algún momento hace la historia de los programas en México, pues realmente esta va a ser una reforma que va a marcar un antes y un después en la historia de la educación en México. Eso no quiere decir que esté totalmente lograda ni que esté totalmente implementada en el aula, pero sí marcó el inicio de unas nuevas ideas acerca de cómo se organiza y se gestiona la enseñanza con base en el conocimiento de cómo es que los niños acceden a la matemática. Luego tuvimos efectivamente en esta reforma un papel protagónico, luego voy a regresar sobre qué tipo de cosas hicimos, porque sí quiero en este momento darle la voz a nuestros egresados. Particularmente quiero empezar con la participación de Juan Leobe. Juan llegó al DIE sí buscando ingresar al programa de maestría, que es otra de las cosas que me gustaría resaltar para quienes diseñaron este programa. Yo llegué cuando ya estaba diseñado, pero entre sus componentes está que los alumnos incorporan al programa y al mismo tiempo se incorporan y se inscriben a un proyecto, el proyecto de un profesor que ellos pues plantean en su solicitud, ponen 3 profesores y bueno, se trata de atenderlos en el orden de sus intereses. Entonces Juan realmente llegó buscando hacer la maestría conmigo en particular, pero Juan se quedó, ahora sí que llegó y se quedó, y se quedó, porque después, como es profesor, tiene una plaza de profesor en la Secretaría de Educación Pública, después empezamos a negociar que se quedara con nosotros como profesor comisionado. Y prácticamente de negociada nos lo quedamos hasta que se jubiló, como lo hicimos con muchos otros profesores, que también al tiempo, primero fueron comisionados y después se incorporaron al programa y sacaron su maestría. Ahora, ¿por qué Juan me importa mucho? Porque al final decidí, dentro de todos, porque luego no es fácil seleccionar a quién invita a uno, pero opté por Juan, porque Juan pertenece a la primera época del programa. Creo que Emilia y también Inés hemos mencionado esos momentos en los cuales no teníamos marcado los 2 años y medio para graduar a los alumnos, entonces contamos con un poco de más tiempo, y porque efectivamente Juan entra cuando nosotros ya el programa de los 6 años ya había terminado y queríamos hacer estudios específicos, tanto con niños como con maestros. Entre esos, les decía yo, el problema estaba en las fracciones, de eso salió, por ejemplo, la tesis de David, pero David realmente se incorporó al proyecto y después sacó su tesis, que era una de las características que teníamos en esa primera época. También apareció la tesis de Humberto de León con los problemas de reparto. Y en relación a los maestros, pues este estudio de cuestionar los saberes de los maestros, tanto disciplinarios como metodológicos, en ese tipo de proyectos se insertó particularmente Juan, estuvo Mónica y estuvo Ana Laura Barrientos. Juan se hizo cargo de una tesis que tenía que ver con el trabajo en equipo, pero no con niños, sino con profesores. Y ahorita puede oírse como banal el tema, pero la verdad que en esa época el apego de los maestros al trabajo individual era extraordinariamente fuerte.
Ustedes seguramente no lo pasaron, pero a mí todavía me tocó que uno tenía que hacer su trabajo así tapando lo que uno estaba haciendo, porque tan malo era que el amiguito o la amiguita viera lo que uno estaba haciendo, como que uno le echara ojo al vecino. Entonces eso de trabajar en equipo para socializar el conocimiento, realmente era toda una novedad, una cosa que impactaba mucho a las creencias de los profesores, y Juan se hizo cargo de eso, de ese trabajo en equipo, y desde luego participó también en muchísimos, como les digo que se quedó, participó también en muchos de los proyectos en los cuales yo me vi involucrada. Entonces yo quisiera justamente que Juan nos contara, pues sí, quizá muy brevemente el tema de su tesis, porque particularmente lo que yo quisiera ver es cómo es, o que nos contaras, Juan, es cómo es que esta formación que recibiste en el DIE, tanto con lo de tu tesis como de tu inserción en otros proyectos, te llevaron, digamos, a hacer ahora que ya no estás en el DIE, un trabajo, pues, que para mí es extraordinariamente importante, porque tú trabajas, digamos, con los profesores como en la trinchera, digamos, te has abocado mucho a hacer un montón de cosas con los profesores que están obviamente en las aulas, y has echado mano tanto de tu conocimiento como de tu formación y desde luego también de tus relaciones profesionales para acercar pues los últimos conocimientos a los profesores y también los debates actuales. Y eso me parece muy valioso y quisiera yo que nos hicieras favor de comentarnos sobre ellos. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación, Jimmy. De La nada, verdad Juan. es una alegría poder compartir algunos recuerdos con todos ustedes, así igualmente pues hacerlo en compañía con Eva y con María Fernanda. También quiero, antes de iniciar, pues agradecer a las personas que nos están acompañando, varios de ellos, algunos muy conocidos, como la maestra Gloria, la maestra Blanca, la maestra Lila, ahí está la maestra Ángeles, el colega Javier, etcétera. No puedo mencionar a todos, pero sí me da mucha alegría que nos estén acompañando, que hayan realizado eco a la invitación que se les hizo, ¿no? ¿Qué es el DIE para mí en aquella época? Yo trabajaba en educación especial. De pronto nos empezaba a llegar información de algunos talleres que reproducían a una gente del área técnica de educación especial. Y ahí fue donde conocí lo que era el laboratorio de psicomatemática, que en aquel tiempo parece que lo inició fue el maestro Hugo Balbuena, allá en la escuela del CERTUNAM, parece, ¿no? O no me acuerdo bien. No, Él era maestro ahí en la escuela, ¿no? era maestro, sí. Sí, y ahí se empezó a desarrollar lo del laboratorio de psicomatemática. O me llegó la información y me enamoré de lo que era un laboratorio de psicomatemática. ¿Por qué? Porque había material didáctico, porque se podía jugar, se podía hacer matemáticas. Uh-huh. Y de ahí también otro cuadernillo que llegó a mis manos fue uno sobre el sistema de numeración decimal, y donde venía lo del cajero y las fichas de colores. Entonces yo estaba impactado por eso, pero era la única referencia que tenía yo del DIE. No sabía mucho de sus maestros, etcétera, etcétera. Entonces, aún recuerdo, era el año de 1988, hace más de 30 años. Era en ese tiempo, yo era profesor de grupo en una escuela primaria y era director y fundador del Centro Psicopedagógico número 40 de Educación Especial en la Ciudad de México. Me enteré de la convocatoria para ingresar a estudiar la maestría en el DIE un día antes de que cerraran las inscripciones. Platiqué con mi familia y tomamos la decisión de iniciar ese caminar que marcaría un sello muy importante en mi formación profesional, el cual ha sido de gran ayuda para mi trabajo docente. Recuerdo esa convocatoria donde se mencionaba a los investigadores del DIE, no a todos, nada más a algunos. Me pareció un gran acierto que estaban dispuestos a recibir estudiantes de acuerdo a sus líneas de investigación. Me pareció un gran acierto que en esa maestría se nos incorporara desde un inicio al acompañamiento con un investigador. Conté con la fortuna de ser aceptado
en la línea de investigación de didáctica de la matemática con la maestra Irma Fuenlabrada. Además de aprender a leer, porque sí, nos faltaba mucho, a analizar, a discutir, a compartir ideas en los seminarios, por ejemplo, con Elsie Rowling, Emilia Ferreiro, Olac Fuentes, Ruth Mercado, Antonia Candela, Susana Quintanilla, María de Ibarrola, Eduardo Remedi, entre otros que fueron mis maestros, aprendí algo muy importante. La construcción de una educación alternativa solo es posible con la participación colectiva de todas y todos los docentes. También aprendí a investigar, investigando. Aprendí a investigar empezando haciendo el papel de aprendiz. Aprendí teniendo el acompañamiento pedagógico de investigadores, de auxiliares de investigación y de otros estudiantes como yo. Este hecho fue posible porque desde un principio de los estudios de la maestría fui incorporado a un equipo de investigación donde primero solo se escuchaba, pero poco a poco fui colaborando con ellos y participando en sus discusiones y estrategias de trabajo. Por ejemplo, realizaba observaciones y registros etnográficos, al principio pues no muy buenos, pero recibía la retroalimentación de los compañeros, notas de campo, los acompañaba a las salidas de campo. Recuerdo las salidas a las primarias de ese proyecto de los 6 años o a diferentes lugares con dialogar y descubrir de los cursos comunitarios de CONAFE. De ahí que mi trabajo de tesis tuvo como punto de partida una investigación de ese equipo en 2 escuelas primarias donde se trabajaron 19 talleres y se realizaron 70 observaciones de tipo etnográfico, de las cuales 47 tuvieron que ver con la implementación de las resoluciones de problemas. Y como ya lo mencionó la maestra Jimmy, pues de ahí surgió el tema del trabajo en equipo como un espacio de socialización del conocimiento matemático, una experiencia con maestros. En aquellos tiempos a veces los maestros se animaban a decir a los estudiantes que trabajaran en equipo, pero parecía que se creía que mágicamente los alumnos lo iban a hacer. Entonces dependía mucho de la consigna, del tipo de actividad para promover el trabajo en equipo. Y eso de las concepciones que tenían los maestros, pues era muy importante hacerlos reflexionar a través de los talleres que se plantearon. De ahí que pues aprendí mucho sobre cómo implementar talleres para que los maestros reconceptualicen sus concepciones de matemáticas. Sería eso. Pues no sé, esta fue mi primera experiencia con relación al día. No sé si quisieras y una vez como comentarnos ese trabajo que actualmente haces con los profesores, porque ya sé que traes una gran cantidad ahí de redes y conectes con un montón de profesores haciendo pues varias cosas, porque a mí me ha tocado, por ejemplo, que me invitas a ciertos foros, a veces a ciertas discusiones, a veces el tema que se discute es algo que anda por ahí en el ambiente educativo, en fin, no sé si nos quisieras comentar un poco sobre eso y después ya nos vamos con Eva y después con María Fernanda. Sí, pues o sea, siempre he estado en la mayor disposición de dar talleres sobre didáctica de la matemática, tanto en preescolar como en primaria. También he participado pues, en algunos proyectos de investigación. Últimamente en estos meses o años de pandemia, pues he realizado diversas actividades, todo de manera virtual, con la intención de compartir mis saberes, de ayudar con algunas propuestas de situaciones didácticas para la enseñanza de algunas situaciones de matemáticas, ¿no? Y también a veces de otras cosas. Por ejemplo, he participado en varios programas viajando en el Librobús virtual, que es del Fondo de Cultura Económica. Ahí inicié con comentando algunos libros de cuentos, pero también empezamos haciendo un programa con qué libros de cuentos matemáticos.
Entonces ahí empezamos a hacer algunas aportaciones. Yo empecé a investigar algunos libros de cuentos matemáticos y pues los empezamos a difundir. Otro trabajo que empecé a hacer, o sea, yo empecé a trabajar mucho el WhatsApp en vez del correo electrónico, porque actualmente pues, todo mundo diario ve su WhatsApp. El correo electrónico, pues a veces en la noche lo revisa o a veces hasta el fin de semana, etcétera, ¿no? Entonces el WhatsApp, todo el mundo está al día. Entonces ahí empecé a difundir algo que llamé gacetas didácticas. Las gacetas didácticas era la recopilación de archivos PDF y de videos que yo iba encontrando en internet o que otros colegas me compartían o que yo mismo había elaborado. Entonces, pues llegamos a hacer como casi 40 gacetas didácticas con diferentes temáticas como el Tangram, el geoplano, bloques lógicos, el ábaco vertical, etcétera, ¿no? Y también, pues, empecé a tener un programa casi un año con Didaplastic, que se llama Aprendiendo Juntos. En este programa, Aprendiendo Juntos, pues hacíamos propuestas sobre los materiales. Didaplastic presentaba su material y yo, a partir de ese material, daba algunas sugerencias didácticas, ¿no? Y todo esto que realicé fue sin cubrir ningún honorario, porque lo hacía por esa pasión que me da el poder compartir mis saberes didácticos, ¿no? Entonces, eso es fundamentalmente lo que he estado haciendo estos años. También he dado algunos talleres para la sección novena, para los colegas de preescolar y primaria aquí de la Ciudad de México, en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Estuvimos trabajando un proyecto sobre cálculo mental. He leído algunas cosas de Grecia Galvez, entre otras personas allá de Argentina, de Sudamérica, en que el cálculo mental, cuando se piensa nada más como una situación mental, sin papel, sin lápiz, como que había que darle ellos le llaman cálculo mental pensado o razonado. En ese sentido fue muy importante rescatar esas ideas y algunas actividades con la baraja española, con el dominó de puntos, pues hemos tratado de difundir esos juegos o esas actividades para el desarrollo del cálculo mental, dado que ahora pues los programas pues se han enfocado un poco más por esa parte del sentido numérico, ¿no? Entonces, pero de manera a veces un poco mecanizada, ¿no? Y creo que, pues digo, como lo hemos dicho con las tablas de multiplicar, o sea, que hay que memorizarlas, sí, pero primero hay que comprenderlas. Y después de que ya comprendió el estudiante el por qué una tabla, los significados de la multiplicación, pues después vamos a proceder también a la memorización, pero también hay ciertas actividades o juegos que permiten que esa mecanización no sea monótona ni aburrida para los niños, ¿no? Pues no sé si eran una de las cosas que podría comentar. Te agradezco mucho, mucho, Juan. Después quizá podamos volver a comentar algunas cositas. Estábamos, ahora yo quisiera darle entrada a la maestra Eva Moreno. Eva realmente se graduó con David Bloch, con un trabajo de esos temas que nos interesaban en aquella época, que eran sobre la introducción de la división, creo que en tercer grado, ¿no? Una división en tercer grado. El asunto es que lo que me interesa realmente de Eva, y por eso la invité y qué bueno que aceptó mi invitación, es que desde esa formación y aparentemente tan puntual y tan específica, la noción de cómo introducir la división en un grado escolar, Eva pasó a la Secretaría de Educación Pública como directora de Desarrollo Curricular de Preescolar. Yo no sé si en esa época así se llamaba, Eva, tú me corregirás, pero en todo caso, lo que hizo Eva desde ahí, desde mi punto de vista, ha sido verdaderamente extraordinario. No solamente por la manera como entró, digamos, para diseñar el programa, lo que se llamó el programa del 2004, sino todo lo que vino después. Y otra de las cosas verdaderamente atípicas de la actuación de Eva es que fue tomando decisiones en su cargo de funcionaria de la SEP
pero no como las toma, pues, desgraciadamente muchos de los funcionarios, pues es el escritor. Realmente Eva siempre fue, digamos, buscando un respaldo, el conocimiento acerca de lo que iba a decidir. De hecho, muchas veces no es que ella pudiera realizar investigación, porque al final de cuentas su cargo no se lo permitía, pero sí las encargó. Y de todas, lo que sí realmente hizo fue que se hizo cargo de los resultados para tomar decisiones en la Secretaría. Y otra de las cosas que tiene que ver con lo que yo había anticipado y que a mí me gusta, porque es cuando se pueden ver los efectos, es que Eva trascendió, pues, no sé, cuando menos en 2 sexenios sí estuvo, y en 3 propuestas curriculares. Entonces, la propuesta que ella diseñó en el 2004 y luego se expresó en una parte de la REA, porque por la REA ya sabemos que tuvo sus bemoles, pero preescolar apareció con 2 propuestas. Una de ellas salió del grupo de Eva, que era una continuación, una mejor expresión de la del 2004, y finalmente la del 2017. Es decir, su continuidad en el cargo le permitió también ir evolucionando acerca de las propuestas que le hizo al preescolar, y creo que también su paso por el preescolar va a ser verdaderamente histórico, y yo quisiera que Eva nos contara acerca de eso. Pues buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias, Jimmy, por la invitación y gracias a todos por acudir a esta reunión. Yo antes de iniciar a compartir mi experiencia, sí quiero agradecer muy profunda y sinceramente a todos quienes como investigadores fueron mis maestros en el DIE, porque verdaderamente yo aprendí muchísimo en todas las clases que recibimos desde que ingresamos. Y bueno, creo que su huella me permitió precisamente ir incorporando esos saberes, esas grandes enseñanzas a lo que fue posteriormente mi desempeño profesional. Entonces, bueno, yo quiero comentar también que de inicio, Juan, me hiciste recordar una buena parte también de experiencia compartida cuando yo ingresé al DIE, porque de igual manera yo no tenía mucha idea de qué era el DIE, ni nada. Mi primer contacto con los investigadores del DIE fue un artículo sobre didáctica de las matemáticas que yo leí precisamente de David Bloch y Hugo Balbuena. Yo me desempeñaba como asesora técnica de mis colegas en primaria y mi tarea básicamente era desarrollar acciones de actualización, impartiendo cursos, talleres, pero la didáctica de las matemáticas me llamó mucho la atención. Y así fue como llegué al DIE, de una manera análoga. Me enteré de la maestría, convoqué, bueno, fui aceptada y yo quería estar con David. Y David, muchas gracias por haber sido mi acompañante, mi director de tesis. Esta tesis que fue precisamente sobre la construcción del significado de la división con niños de 3er grado de primaria. Y bueno, a mí esa experiencia junto con todo lo que fui aprendiendo en los cursos de la maestría, me permitió como abrir la mirada a partir de lo que a veces uno no considera como maestra de grupo. Primero, bueno, pues era un contenido muy puntual, sí, y yo decía, bueno, es que es el contenido de la división, complejo, sí, para enseñarlo, también para aprenderlo. Creo que todos nos enfrentamos a eso, ¿verdad? Pero el haber hecho un trabajo experimental en el que me vi frente al desafío de diseñar la secuencia de situaciones didácticas, ponerla en marcha en el grupo real, enfrentar de nuevo la experiencia de impartir la clase, pero ahora con fines de investigación y a la vez de enseñanza, para hacerse entender con los niños, en fin. Yo creo que toda esa formación a mí me permitió ir dimensionando
cada vez mejor la cantidad de desafíos que enfrentan los maestros cuando están trabajando, y además porque no es solamente un contenido el que ellos tienen que enseñar. Entonces, comprender la importancia de conceptualizar cada uno de los contenidos, de llegar al dominio de contenidos de cada disciplina, pero también al desarrollo de las habilidades didácticas. Eso me dejó muy inquieta, y afortunadamente creo que después la oportunidad que tuve estando ya en la SEP, pues me permitió ir tomando esas decisiones a las que se refiere Jimmy, pensando siempre en lo que los maestros se enfrentan, y sobre todo también en función de hacerse entender con los niños. Realmente el trabajo que pude hacer en la Secretaría de Educación Pública, antes de estar frente al desafío de coordinar a nivel nacional la reforma de preescolar, pude participar también en tareas de diseño curricular para los planes de estudio de las normales. Y eso me fue conectando también con la educación preescolar. Cuando ya llega este momento de enfrentarse a la coordinación de un proceso tan complejo, tan importante y tan necesario como fue la reforma, pues Jimmy dices que en realidad que no es que estuviera yo haciendo investigación, pero la visión con la que yo ya estaba formándome me llevó también a coordinar, junto con el apoyo obviamente del profe Olac, de Rodolfo Ramírez, de todo el equipo que teníamos ahí trabajando, y el apoyo de ustedes desde las tareas de investigación, pues me permitieron ir encontrando las alternativas para llevar a cabo un proceso de participación de las maestras, de quienes están directamente involucrados en la impartición del servicio. Algo que yo quisiera destacar, porque de verdad ha sido una experiencia maravillosa, y también aprovecho para agradecer a quienes comparten este espacio con nosotros, que formaron parte de esos equipos nacionales que conformamos para impulsar un proceso de cambio en concepciones y en prácticas pedagógicas, ¿no? Desde luego implicado el pensamiento matemático, pero también el lenguaje y todo lo relacionado con el currículum, con el programa que en ese entonces se empezó a conocer como el PEP 2004. Me parece que uno de los grandes logros fue el ir impactando en un gran número de educadoras que se vieron convencidas a partir de ir influyendo en o ir proponiendo vías para hacer reflexión sobre la práctica, y pues estarnos acercando como equipo coordinador de la reforma al aula. Siempre. Las decisiones que tomábamos, por ejemplo, para una estrategia de difusión, de conocimiento, de acercamiento de la propuesta curricular, fue primero el análisis, la discusión con las maestras, con las directivas, con las autoridades de preescolar, desde luego a partir de grupos en los diferentes estados, ¿no? Pero siempre tuvimos la oportunidad de escuchar las opiniones, de presenciar también en el trabajo en aula las formas de trabajo de las maestras, como para ir identificando dónde había necesidades de apoyo. Creo que una de las herramientas valiosas que tuvimos en ese proceso fue que logramos ir recopilando información de lo que pasaba en el aula a través de la observación del registro, de las entrevistas, en fin, y de los cursos de actualización que ofrecíamos, y formamos académicamente a grupos muy consolidados
de asesores técnicos, de asesoras técnicas a nivel nacional, y un grupo también de directoras, supervisoras y jefes de sector que iban a ser como los motores de esa reforma. En esos encuentros de formación académica tuvimos gran apoyo, en este caso de la maestra Jimmy, también de la doctora Ferreiro y de otros investigadores que pues no solamente contribuían, por ejemplo, impartiendo conferencias, sino grabando videos que nos servían como un apoyo a la formación académica del personal de preescolar. Era entonces un proceso de mucha producción de materiales de estudio, de materiales para debate, de materiales para aprender a pensar diferente la práctica y también para fortalecer el conocimiento, el dominio de los contenidos disciplinares en este caso. Entonces, una de las cosas que también quisimos fue que el programa de preescolar o la reforma de preescolar no se viera solamente como un cambio de currículum, sino que fuera un proceso sistemático, sostenido a lo largo del tiempo, pues de largo aliento, ¿verdad? Pero necesitaba soporte de muchos tipos. Entre estos soportes tenemos que mencionar la necesidad que identificamos de que se generaran condiciones institucionales al interior de las escuelas, pero también desde la autoridad estatal, para permitir que las educadoras pudiesen aplicar una propuesta didáctica, pero habiendo estudiado mejor los contenidos, es decir, no se trataba de entregar el programa y cada quien hágale como pueda y ya está la reforma lista, sino había que dar un soporte de formación profesional en servicio. Pero también esta formación en el servicio la fuimos focalizando, por ejemplo, en cursos con contenidos que respondían a las necesidades que íbamos detectando. En el caso específico de pensamiento matemático, por ejemplo, ¿cómo esperaríamos que trabajaran las educadoras con el enfoque basado en la resolución de problemas si nunca lo habían hecho, si no conocían tan bien de manera específica en qué consiste plantear problemas a los niños de preescolar y luego qué hacer para lograr que ellos participen, que logren interactuar, cómo hacerle, porque eso tiene que ver con la intervención desde una óptica, desde un enfoque muy diferente al cual pues se venía trabajando, y yo creo que en muchos casos se sigue trabajando, no creo que esté totalmente logrado ese gran cambio que se pretendía. Entonces, hicimos también un gran esfuerzo porque la información que se iba recopilando a través del seguimiento, además de servirnos para producir cursos y acciones de actualización, tuviésemos la oportunidad de plantear, en este caso, los contenidos para los materiales educativos, ¿no? Que es como otra línea muy importante en la que también pudimos pues trabajar la definición de contenidos del libro para la educadora, de apoyos didácticos, como las láminas didácticas que ahora existen, el libro para las familias y los materiales para los alumnos. En estas tareas, pues también siempre recurrimos al apoyo, en este caso de Jimmy como conocedora del enfoque y de la didáctica de las matemáticas, porque pues a nivel preescolar en este país ella ha hecho un gran trabajo y
pues ahí están los materiales. De hecho, la propuesta del libro para la educadora en el campo de pensamiento matemático es prácticamente aportación de Jimmy. Y pues en el resto de los contenidos involucramos también a educadoras muy experimentadas, ¿no? Que habiendo hecho un trabajo de mucha calidad con sus grupos, pues también, y con base en los estudios de investigación en los diferentes campos, pues pudimos producir las situaciones, las propuestas didácticas que ahora constituyen ese libro. Hay muchas experiencias, muchas cosas que compartir en tantos años de trabajo de esa reforma, pero pues en todo eso está realmente la huella de la formación que obtuvimos sí, en el día. No sé si quieras que se te venga a la mente, Jimmy, alguna otra cosa que consideres importante que destaquemos. Poner el micrófono. No, Eva, te agradezco mucho por este momento. Quisiera yo más bien como darle entrada a Marifer y luego volvemos otra vez sobre lo mismo. Realmente sí era una de las cosas que yo quería pues que mostraras, ¿no? Efectivamente, siempre actuaste como en apego a la formación recibida, ¿no? Es decir, tratando de entender cuál era la problemática y efectivamente, pues viendo que era lo más adecuado sin perder de vista a los maestros y a los niños, en este caso a las educadoras, ¿verdad? Y bueno, muchas gracias, Eva. Después vemos de volver un ratito. Ahora quisiera yo presentarles a María Fernanda del Prato. Esta María Fernanda es persecutoria. Me empezó a perseguir desde antes de que llegara a través de Octavio Falconi. Me mandaba mensajes que quería, Octavio me decía, alumno de ERSI, de una generación anterior a la de Marifer, decía, es que la naná, así le dicen, tiene que venir a trabajar contigo, Jimmy. Y bueno, estaba dale y dale hasta que un día llegó un correo de naná y tuve el gusto de empezar a conocerla. Y efectivamente ella, a diferencia, digamos, de lo que me había pasado anteriormente, ella se interesaba, bueno, no está aquí la diferencia, sino yo había realizado algunos estudios sobre adultos, los adultos no alfabetizados o de baja escolaridad. Efectivamente, el primero que hice fue estaba Emilia Ferreiro, David Bloch y también estuvo Miriam Nemerowski, que anduvimos explorando, fue a solicitud de INEA, y andábamos explorando las concepciones matemáticas de los adultos no alfabetizados. Pero bueno, Marifer llegó con ese interés, además clarísimo, y efectivamente hicimos su tesis sobre eso. La tesis nos dio una visión, cuando menos que yo no había visualizado suficientemente, que es que los adultos, porque en el primer estudio era qué saben de la matemática los adultos y cómo proceden frente a cierto tipo de cosas, pero realmente en el estudio de Marifer fue muy claro que lo que quieren aprender de matemáticas estos adultos. Es decir, no quieren aprender cualquier cosa. Realmente, incluso había por ahí una postura de pasar de lo que ellos hacen para resolver sus problemas a una representación simbólica y bueno, sobre eso es hacerlos avanzar. Pero no, ellos querían aprender lo que sus niños, sus nietos o lo que la escuela enseña. O sea, descubrimos el valor social del conocimiento, que en este caso era el valor que estos adultos le dan a la operatoria, a los algoritmos. Y bueno, pero la tesis de Marifer, que bueno, al final de cuentas ahorita nos va a contar con un poco más detalle, la hicimos rapidito y de buen modo y muy bien hecha, pero la tuvimos que terminar en agosto, antes incluso de los 2 años mínimos previstos, porque ella se tenía que regresar a Argentina, porque si no perdía su espacio de trabajo. Salió comisionada de allá, se vino pues a hacer la maestría y tuvo que regresar en unas circunstancias verdaderamente caóticas y difíciles,
pero la tesis la terminamos ahí. Pero donde realmente tuvimos, en mi opinión, una gran oportunidad de disfrutar el trabajo de investigación fue con el trabajo de CREFAL, que también yo quisiera que Marifer nos contara un poco. Ese fue sobre las mujeres purépechas. Ella se vino a vivir a Michoacán, invitada por CREFAL, y participaron las dos de un proyecto. Y después, bueno, ya siguió su doctorado, regresa a Argentina, regresa a hacer su doctorado y sigue trabajando sobre este tipo de problemáticas, y es ahí donde quiero que Marifer nos haga partícipe de toda su experiencia. Adelante, Fer. Bueno, muchas gracias. Sabía que ibas a iniciar diciendo que de mis gestos de explotación de maestras y de esos contactos iniciales en que era parte cuando yo, bueno, primero muchas gracias por invitarme a esta rueda virtual. Y bueno, y yo le decía a Jimmy que esto me producía mucha emoción, la ocasión y además el convite como ella ha empezado ahí a rememorar, ¿no? Y en ese rememorar aparecían justamente esos contactos iniciales, y antes por ahí de hablarles de mis temas, no de mis temas, de los temas que colectivamente estamos estudiando a partir de esta experiencia formativa en el día, algo de lo que emergía era justamente esa experiencia inicial de contacto, Jimmy, y me detuve a pensar un poco en eso antes del tema de la tesis, y me parece que ahí hay algo que después fui reconociendo que fue un germen de algunas cosas que las que andamos ahora también, en relación a la enseñanza matemática de jóvenes y adultos, que tuvo que ver con que esa insistencia en las comunicaciones iniciales, me parece, estaban vinculadas con un cambio de posición, ¿no? Entonces, yo no sé si por ahí Jimmy lo dimensiona, y me parece que Juan también lo planteó, Eva también, y empecé a reconocer ahí que en el encuentro también con otras y otros compañeros ahí en la maestría, eh, que bueno, Jimmy y los gestos que ella fue generando en este cambio de posición son algunos signos por ahí de las modalidades y las líneas de producción que estamos ahí afrontando en el equipo de investigación que dirijo en el Centro de Investigación ahí de la Facultad de Filosofía y Humanidades de Córdoba, ¿no? Yo llegué al día siendo maestra primaria, trabajando con sectores populares en el conurbano de la ciudad de Córdoba, Argentina. Y bueno, y en ese contacto inicial con estos pedidos que decía Jimmy, me parece que la pregunta mucho tenía que ver con si me recibiría, ¿no? Si me alojaría en relación a una inquietud de una temática que había sido postergada en mi trayectoria porque no había tenido condiciones institucionales para su estudio, pero que, como decía Jimmy, yo me había encontrado con ese material que habían producido con Emilia Ferreiro, Miriam Nemirovsky, David, en el que indagaban concepciones matemáticas, entre otras, concepciones matemáticas de jóvenes y adultos no alfabetizados o de baja escolaridad. Bueno, a mí lo que me interesaba primero era como destacar un poco los gestos que yo aprendí en ese cambio de posición y el acompañamiento que encontré allí en ese sostén, ese sostén en torno a la escritura, la producción, los préstamos en relación a cómo alguien que tiene una mirada del campo de producción académica y sus circuitos puede alojar esta mutación, ¿no? Una mutación de posición en la que yo ahora acompaño a mis estudiantes que son, como yo, maestras y estudiantes de pedagogía en este caso, ¿no? Ahí sí fue como trazando algunas invitaciones a pensar circuitos de difusión, dónde publicar, dónde presentar. Y en esos, yo ahora cuando repensaba algunas de nuestras conversaciones, en esos gestos, parte de lo que discutió es algo que después yo he discutido en trabajos colaborativos con docentes,
que es, por ejemplo, la cuestión de la autoría de la producción académica, ¿no? Yo en ese momento ni me lo preguntaba, porque en realidad era como dar apertura a un mundo que para mí era desconocido y muy ajeno, ¿no? Pero que me parece que ha asignado una de las preocupaciones que nosotros tenemos en relación a estos modos de pensar el trabajo junto a docentes y a docentes, ¿no? Eh, la otra cuestión que pensaba, que era un poco lo que decía Juan y que también decía Eva, es que yo cuando llegué al día reconocí que este cambio, que pensé que era un cambio mío, no lo transité en soledad, sino que había otros compañeros, que esa era la singularidad de la maestría, que había otros compañeros, maestros, Ligia, Saúl, ¿no? Que estaban allí, que venían eh, a afrontar este desafío de cambiar de esa posición, de ser maestros a devenir investigadores, investigadores en el campo, ¿no? Y ahí todo lo que es el proceso formativo, como decía Eva, de los seminarios, ¿no? De los espacios, o sea, no solo de los espacios formales que tiene previsto la maestría, sino también de esos otros espacios de estudio que aloja la maestría, nutrieron muchas de las cuestiones que discutíamos con Jimmy, esos procesos de estudios sistemáticos que hacíamos, por ejemplo, en el seminario de David, ¿no? Esos espacios ahí de seminario de estudio para pensar algunas cuestiones, en este caso de referentes del campo de la didáctica de la matemática. Pero la otra cuestión que me parecía como un signo de la maestría es que si bien yo postulé allí para formarme específicamente en torno a un objeto, lo que descubrí es que el día tenía una singularidad, que es que nos formábamos en torno a ese objeto, en este caso la enseñanza de la matemática, en jóvenes y adultos, pero mirando hacia los costados, digamos, habilitados como en un pensamiento de frontera, de articulaciones entre distintos campos disciplinares, tradiciones de producción. Pero además esto que decía Eva en su relato, ¿no? Yo me encontré por primera vez en mi trayectoria con un espacio de producción académica, con un particular vínculo con el sistema educativo que no había tenido con anterioridad, ¿no? Yo, además, otra cuestión que quería antes por ahí de hablar específicamente de nuestro objeto, Jimmy, es también reconocer que en esa articulación que encontré ahí en el DIE, advertí ahí con Jimmy, una cuestión que de la necesidad de formarse en esa articulación en torno a la construcción en esta nueva posición de posicionamientos públicos en torno a políticas educativas, ¿no? Entonces, yo había transitado en torno a desde mi experiencia como docente, la urgencia por ahí de construir esos posicionamientos. Yo llegué, como decía Jimmy, en un contexto muy complejo de ajuste neoliberal en los territorios en los que trabajaba. Entonces yo sabía de la urgencia de esos posicionamientos, pero empezaba a reconocer en estos diálogos que tenía ahí junto a Jimmy, sus ires y venires, como dice ella ahí en la charla, en el título de este espacio, de que parte del asunto de esta nueva posición es poder enunciar en algunos momentos, si saben contar, no saben conmigo, elegir qué batallas dar y junto a quién, ¿no? Entonces, desde estas múltiples formaciones, lo que hicimos con Jimmy fue retomar esto que era un asunto de mi interés en mi trayectoria vinculada a esa posición como maestra de sectores populares, que era el trabajo con el diseño de algunas estrategias, algunas alternativas de estrategias de enseñanza para jóvenes y adultos que recuperaran sus conocimientos matemáticos previos, ¿no? Ahí trabajamos en la tesis con mujeres, las tres mujeres, en espacios educativos distintos, en espacios educativos vinculados a INEA, y otra mujer en un puesto de dulces en una cooperativa textil.
Y fuimos caracterizando, me parece, Jimmy, como pormenorizando la dinámica de recuperación de esos saberes, ¿no? Como dice Jimmy, ahí advertimos que, que esa caracterización no solo tenía que ser de orden de reconocer las estrategias, sino también el estatuto y el valor que le otorgaban, en este caso de esas mujeres, a esos recursos de cálculos para pensar en cómo generar esas articulaciones entre conocimientos previos y conocimientos escolares. Bueno, en ese tránsito, parte de lo que genera el día es el encuentro con otros, ¿no? Con otros. Y un ex compañero de la maestría, Esteban, me hace este convite, ¿no? De sumarme a CREFAL, eh, al área de investigación de CREFAL, y en este caso, entonces, con Jimmy, ahí lo voy a leer bien, cómo es el nombre del proyecto. Trabajamos durante el 2005 y 2006 con un proyecto que se llamaba Conocimientos Aritméticos Cotidianos y Prácticas Sociales y Productivas. A mí me parece que ahí lo que estuvimos trabajando es sosteniendo esa línea de la importancia de desentrañar el valor o el estatuto otorgado a las estrategias de resolución, pero incorporando otra dimensión en esa reconstrucción, que es la incidencia de la inserción social y productiva, en este caso las mujeres aborígenes líderes de organizaciones artesanales purépechas. Entonces empezamos ahí a reconstruir cómo reconstruir no solo el tipo de estrategias, sino todas las necesidades y las preocupaciones sociales que articulan esas estrategias. O sea, no solo reconocer estrategias matemáticas consolidadas de resolución de situaciones, en este caso era de distribución de ganancias, de fijación de precios, o sea, distintas demandas matemáticas vinculadas a lo que es la gestión de una organización productiva, de artesanas en este caso, sino ver cómo se entramaba ahí en esa construcción y en esa consolidación de algunas estrategias, preocupaciones sociales vinculadas al sostenimiento, en este caso, de una organización alternativa de comercialización de una producción. En ese proyecto estuvimos ahí con Jimmy trabajando durante 2 años, y yo lo que quería contarles también es que, bueno, a partir de la divulgación y de las cuestiones que vimos como identificando de aspectos sobresalientes de esa experiencia, y me parece que eso cimentó después el trabajo que hicimos junto a algunos colegas en nuestra provincia, con otras organizaciones sociales, y movimientos sociales, en la construcción de alternativas de enseñanza, en este caso organizaciones campesinas, que disputaban sobre los modos de pensar, no solo las condiciones de cursado de estudiantes de esas escuelas, sino también los sentidos formativos de esas propuestas educativas, ¿no? Entonces, digo, como para pensar en hilos que van sosteniendo todo un recorrido y una trayectoria, ahí con Elisa Craniolino, con Marieta Lorenzati, estuvimos, me parece, retomando parte de las cuestiones que con Jimmy habíamos ahí caracterizado en relación a esa articulación entre estrategias, demandas sociales y posiciones en la organización social. O sea, reconstruir esa trama que nos sacó, me parece, Jimmy, de esas experiencias más acotadas de mujeres en espacios educativos y sus estrategias en esos contextos, a pensar de un modo más complejo, recuperando las inserciones sociales fuertemente de esas mujeres, y cómo eso trama a digamos, algunas estrategias que son alternativas a las que la escuela procura enseñar, ¿no? Eso me parecía que son como algunas cuestiones, y la otra, volviendo al inicio, que yo ahí reconstruía, es que
hay algo que nos quedó abierto en la tesis, me parece, Jimmy, que fue porque no tuvimos condiciones por ahí para generar. Nuestro proyecto inicial era pensar en que esa estrategia de enseñanza que construíamos para la enseñanza con las mujeres en estos espacios educativos guineas fuera un diseño que se implementara en aulas comunes, digamos, ¿no? Pero no tuvimos condiciones para hacer eso, entonces yo cumplí este doble lugar de indagación y de implementación de esa propuesta, y esa preocupación de cómo se vincula la producción didáctica con la implementación en aulas comunes de algunas alternativas de enseñanza que diseñamos, fue una línea que retomamos en mi tesis de doctorado, y es una línea temática en la que seguimos trabajando con el equipo de investigación. O sea, esta preocupación de la articulación entre la producción didáctica y el trabajo con maestros de la modalidad, que estamos estudiando, no solo en educación de jóvenes y adultos, sino también en lo que es formación docente inicial, en procesos de investigación con formadores de docentes, sobre este desafío de pensar en procesos colaborativos de producción de conocimiento didáctico, que revisen y que repiensen esas asimetrías que suele haber en la producción en el campo didáctico entre investigadores y docentes, ¿no? Bueno, me parece que, no sé, Jimmy, si querés que me detenga muy rápido, por respeto ahí al tiempo, pero yo trataba de trazar los hilos que fueron... Claro. No, mira, vamos bien. Reteniendo. Muy bien, muchas gracias. Yo que más bien ahorita daría como una segunda vuelta pequeñita por si alguien, pues no sé, Eva, Juan, y luego tú quisieran agregar algo más, porque luego después de que uno habla, dice, ay, me faltó decir tal cosa. Yo, por mi parte, quisiera yo mencionar, digamos, el cómo mi relación efectivamente con el sistema educativo y con ustedes y de distintas maneras, me ha permitido también como dirigir la tesis de otros alumnos que obviamente no pueden estar aquí, ¿no? Pero cuando yo empecé a estudiar el preescolar, pues estuvo estudiando el asunto del número, esta María de los Ángeles, Rangel Yescas, luego pues todo nuestra propuesta, digamos, otra de las preocupaciones que siempre tuvimos es que efectivamente en el 93 nosotros tuvimos un papel, nosotros, y me refiero a David y a mí y a todo el equipo, un papel muy protagónico. Entonces participamos en un montón de cosas. De hecho, yo fui autora de 4 de los libros de texto, responsable, coordinadora de 2. David estuvo en 2 con autoría, pero él hizo un taller nacional de capacitación, tratando efectivamente de llevar a los maestros este asunto de las nuevas ideas que nos traíamos entre manos. Y con base tanto en los libros de texto como en el asunto del taller, empezamos a dirigir tesis con nuestros alumnos para ver qué pasaba con aquello que estábamos proponiendo, que fue otra, digamos, ha sido siempre otra de las grandes preocupaciones, ¿no? Y en ese sentido, digamos, hubo tesis como la de, bueno, en el caso del taller nacional, salió la tesis de Alejandra Ábalos, nada más trabajando con el capítulo de geometría, que era un proyecto obviamente sobre profesores. Estuvo la de Lucy Moreno con asuntos de medición, con el capítulo de medición, la de Ruti Valencia con temas con el número, y de multiplicación sobre libros de texto, pues salió la de Zorobabel Martiradoni, sobre una cuestión de multiplicación en el libro de segundo grado. Y luego yo me fui, les anticipaba que de alguna manera en algún momento, bueno, David con su doctorado se fue a estudiar las razones, y entonces, y había anteriormente estudiado las fracciones, y eso lo fue ubicado de manera natural hacia los últimos años de la escuela primaria y principios de la secundaria,
Mientras que yo me quedé mucho con cosas que me preocupaban del asunto de preescolar, porque particularmente en el libro de primero, como todavía en ese momento el preescolar no existía como oficialmente, es claro que existía el preescolar en México, pero no formaba parte de la escuela básica. Me puse a estudiar, bueno, por ese problema, realmente nosotros en el primer libro de texto, que ganó un concurso nacional, que lo gané junto con David Bloch, y estuvo Patti Martínez y Alicia Carvajal, compartieron autoría con nosotros, de lo que me acuerdo, seguramente que hubo alguien más, pero al final, y que me disculpen, pero no me acuerdo de todo el mundo, pero de ese libro teníamos la preocupación de que lo que había sido el primer bloque, no solamente del libro de matemáticas, sino de todos, tenía que ver con cosas de preescolar. Y yo tenía mucho interés en ver qué pasaba en preescolar con eso. Y ahí apareció la tesis de María de los Ángeles, Rangel, que estudió una secuencia didáctica que aparecía en el libro de primero, pero con los chiquitos de tercero de preescolar. Y yo en lo personal empecé a hacer estudios muy específicos sobre la posibilidad de los niños de resolver problemas aditivos, teniendo como recurso obviamente pues el conteo, porque los problemas yo les planteaba con números menores a 10. Y anticipaba que su único recurso de cálculo iba a ser el conteo y quería yo ver qué pasaba con eso. Y también empecé a explorar una cosa sobre la geometría, que realmente caí en cuenta de que lo que era necesario y era posible desarrollar en preescolar era una habilidad, que es la percepción geométrica. Y curiosamente, ese trabajo en preescolar sobre desarrollo de percepción geométrica acabó en preparatoria, porque luego me llegó un alumno, Javier Sariñán, que trabaja en una escuela en ese nivel medio superior, y él venía verdaderamente impresionado del nivel tan bajo de conocimiento matemático con el cual llegaban los alumnos, pero particularmente el conocimiento sobre la geometría. Y bueno, después de hacer unas cuantas exploraciones, caímos en cuenta de que el conocimiento era mínimo y en una de esas ni siquiera habían desarrollado esa habilidad de percepción geométrica. Así que su tesis versó sobre eso, el desarrollo de la percepción geométrica, no el desarrollo, sino averiguar qué tanto habían desarrollado la percepción geométrica estos jóvenes de la preparatoria. Después, bueno, efectivamente vino todo este trabajo que desarrolló Eva, y que estaba empezando a desarrollar Eva en el preescolar, que desarrollaba Eva en el preescolar, y yo me anticipé con una propuesta de capacitación, porque con una modalidad un poco distinta a la que habíamos explorado en la propuesta de la primaria, porque, bueno, pues habíamos encontrado algunas cosas que era necesario cambiar, y sobre esa me he dedicado mucho tiempo a estudiarla, pero desde luego es una propuesta de capacitación para el preescolar. Y de ahí, pues obviamente empezaron a aparecer tesis de mis alumnos en el nivel de preescolar, entre ellas estuvo la de Claudia Monge Reyes, que efectivamente estudió esos procesos de apropiación de los lineamientos para la enseñanza y el aprendizaje de número, con base en el programa del 2004, y anclado mucho en esa propuesta de capacitación para ver qué pasaba con un grupo de educadoras en particular. Luego vino la tesis de Yadira, Janet Jiménez Taboada, sobre las transposiciones didácticas de una maestra de tercero de preescolar frente a una innovación matemática que habíamos hecho acerca de un libro para niños de tercero de preescolar. Luego apareció la tesis de Joel Martínez Gómez, que él realmente hizo una evaluación de aprendizajes de los primeros números en niños que estaban terminando el preescolar por el momento en que ya estábamos. Era el 2017 y el programa había salido en el 2004 y queríamos pues evaluar qué era lo que estaba pasando sobre este conocimiento de números los chiquitos que estaban terminando el tercero de preescolar. Y desde ya volví nuevamente a la primaria, pero a los primeros grados de la primaria, con la tesis de María Rocío Hernández, esa es muy reciente,
sobre las transposiciones didácticas en el eje de número, álgebra y variación en primero de preescolar, perdón, en primero de primaria, con dos maestras que estaban utilizando el libro de texto que salió en la reforma del 17 para estos grados. Y desde luego hubo otro grupo, digamos, de tesis que también tuvieron que ver con intereses pues que están en el sistema y que hemos tenido que estudiar, y que yo en lo personal los he estudiado a través de la tesis de mis alumnos, que es la alfabetización, por ejemplo, tecnológica, con la tesis de Alcibiades Papacostas, y más posteriormente con Alfonso Javier Bustamante, para los amigos, que él hizo un estudio sobre el impacto de usabilidad de un CD que había yo hecho con el CENEDIC de Colima a solicitud de la UNESCO. Entonces él se puso a estudiar esto, cómo impactaba, porque bueno, me cayó la solicitud y bueno, la llevé a cabo, me la pusieron en bandeja, pero quería yo ver los efectos de eso, y Javier se hizo cargo de hacer un estudio sobre eso con su tesis. Desgraciadamente Javier ya no está con nosotros, se nos adelantó en el camino, muchacho muy joven, y pues desgraciadamente ya no está con nosotros. Me acuerdo de él, de su sonrisa, una sonrisa muy extraordinariamente franca, se divertía muchísimo con la manera como respondían los niños frente a lo que les proponía el CD y sobre todo su interacción con la computadora. Después vino un estudio de Alan Valdés Patricio sobre el uso de un recurso didáctico electrónico para propiciar el desarrollo de cálculo mental en niños de tercera primaria, justamente por esto que decía hace rato Juan, esa preocupación de desarrollar el cálculo mental. Bueno, pues a Alan se le ocurrió ahí hacer un dispositivo, digo, él lo hizo, yo nada más criticaba, ¿no? En el sentido de decir, pues tiene que poder hacer esto y tiene que poder hacer esto otro, porque eso es lo importante, y bueno, él ya veía técnicamente cómo le hacía, y lo diseñó y lo probamos. Y el último estudio fue sobre un estudio en la secundaria que llevó a cabo Saúl Sóstenes González. Él es un chico de la secundaria, ¿cómo se llama? De la telesecundaria, y él quería probar también con un dispositivo que organizó él para poder trabajar con este programa de GeoGebra, unas cosas de los triángulos en niños de la secundaria. Él hizo toda la adaptación, porque tratándose de este medio, pues tampoco podía pensar en los grandes recursos, y lo que él propuso resultó muy bien, y los resultados pues también nos permitieron ver qué era posible hacer con los chiquitos a través de este recurso en cuanto a contenidos de geometría. Y ahora, pues no sé, eso es lo que a mí sí me interesaba un poco como compartir con ustedes, porque siempre ha sido como mi historia entre lo que me demandan fuera y lo que hago adentro y lo que vienen mis alumnos, y entonces empiezo pues a ver con mis alumnos una serie de temas, digamos, que me van quedando por ahí en el tintero, y que sí los he estudiado a través de eso. Y no sé si antes de entrar a las preguntas, estamos muy bien en tiempo, son las 6:25, pues no sé si Eva quisiera agregar algo, o Juan, o tú, Fer, si quieren. Pues Juan me pidió la palabra. A ver, Juan, cuéntanos qué. Sí, pues, yo quisiera agregar que además de aprender a investigar, porque gracias a lo que aprendí, pues digo, de ahí salió mi tesis, gracias a lo que aprendí de investigar, pues hasta llegué a coordinar algunos trabajos de investigación en CONAFE y en educación especial. Pero también lo que aprendí mucho del DIE y principalmente pues del equipo de investigación encabezado por Jimmy, es en la elaboración y diseño de publicaciones para docentes y para estudiantes, para alumnos. Porque a veces, pues sí, elabora uno los informes de investigación,
pero esos informes a veces son muy gruesos y ahí quedan ¿cómo se llaman? En los archiveros, ¿no? Los archivos. Pero traducir eso al lenguaje para que lo puedan entender los docentes, ya es otra cosa muy diferente, ¿no? Y luego eso, traspasarlo para que pueda ser una actividad para los niños, pues también es mucho más difícil. Entonces todo eso también lo aprendí. Por ejemplo, yo cuando llegué, pues estaban con los manuales del instructor comunitario de CONAFE y el libro de juegos. Empecé ahí como que a conocer, a participar en algunas revisiones como colaborador. Después vino algo que ya compartí autoría con varios de los colegas de ahí del DIE, que fue el libro de lo que cuentan las cuentas de multiplicar y dividir de los libros del Rincón. Ahí fue como que mi debut como coautor, ¿no? Luego ahí ya empecé a hacer algunos artículos como el trabajo cooperativo en equipo con la revista Novedades Educativas de Buenos Aires, que ahí lo hice con otra compañera, o con la revista Entre Maestros, cómo y cuándo usar la calculadora en la escuela primaria, y fundamentalmente pues el fichero de preescolar que realicé con Jimmy, con Berta Vivanco, con Ruth Valencia, cómo desarrollar el pensamiento matemático, ¿no? Entonces, para eso ha sido un gran aprendizaje para mí. Y posteriormente para los niños, ¿no? El cuaderno de trabajo de nivel 3 de CONAFE, también fue una gran experiencia. Los libros de texto, el de matemáticas de primer grado, donde fui colaborador, y ya en el de segundo grado, donde ya fui coautor, libros que estuvieron en circulación nacional por más de una década de uso. El libro de tercero de preescolar, El niño hace matemáticas, y toda esta experiencia ahora me está permitiendo que estoy en un bonito proyecto de diseño de libros para el país de Paraguay. Entonces, eso me emociona a mí mucho, me ha dado mucho aprendizaje, y pues es una de las cosas que quise agregar. Si hay tiempo, al rato agrego otras cosas. Y por ahí anda Ángeles y Javier. Saludos a los colegas. Gracias, Juan. Ahora Eva. Sí, Eva, adelante. Sí, yo quisiera compartir con ustedes también este gran, pues sí, descubrimiento, y creo que podemos llamarlo un logro. Yo creo que es muy importante el hecho de que en tareas como el impulso a la reforma de preescolar, que se centra en cambiar formas de pensar a los niños, formas de pensar o de creer cómo aprenden, formas de pensar la tarea de la educadora, ¿no? El hacer del docente y la función de la escuela. Si la investigación está aportando, está permitiendo obtener nuevo conocimiento, a mí algo que me pareció muy importante fue poder recuperar ese conocimiento derivado de la investigación, pero para acercárselos a las maestras a partir no solo de publicaciones. Me viene a la mente, Jimmy, hasta el 100 no, y las cuentas tampoco. Entonces, ¿qué? Ese título a mí, de verdad, desde que Jimmy me lo propuso, porque lo que yo le había solicitado era escribir un artículo, un texto que nos ayudara a hacer que las educadoras comprendieran mejor el cambio de enfoque que se estaba proponiendo. ¿En qué consiste el trabajo para desarrollar el pensamiento matemático en los niños? Y entonces fuimos acordando, y yo le compartía cosas que recogíamos en el equipo que coordinábamos la reforma. Pues, la información que íbamos encontrando sobre, las prácticas están centradas en que las maestras les están, por ejemplo, guiando demasiado a los niños y no les pueden proponer problemas, en fin. Y entonces Jimmy, con el conocimiento que ya iba teniendo, pues
se dio a la tarea de escribir ese documento, que fue pues un muy buen texto que logramos convertir en una publicación que se distribuyó a nivel nacional, pero con acciones de análisis, de estudio, de debate de por medio, ¿no? Eso a mí me parece que ha sido un componente muy importante en estas partes del proceso que sí fueron fructificando en cada vez más maestras, pensando diferente, descubriendo que pueden hacer un trabajo mucho más rico con los niños pequeños. A mí me parecía fascinante, y a mis compañeras también, cuando escuchábamos decir a las maestras, es que sí pueden, aunque están chiquitos pueden, y sí se encuentran soluciones. Y luego pues también las expresiones de los niños, que son fantásticas, ¿no? Muy ilustrativas de los razonamientos que pueden hacer cuando hay una intervención que lo propicia. Entonces, me parece muy importante. Ojalá que esto sí se siga manejando, el acercamiento del trabajo de investigación, pero muy orientado hacia las necesidades del trabajo docente en el aula. Sí. Fíjate que ahorita me hiciste acordar de otra cosa. ¿Te acuerdas cuando nos solicitaste a Emilia y a mí hacer una evaluación del impacto del programa del 2004? Bueno, Emilia se hizo cargo de la parte, obviamente, de español, de lengua, y yo de pensamiento matemático, pero fue una evaluación. Bueno, decidimos Emilia y yo al principio unas cosas comunes, y después pues cada quien se hizo cargo de su proyecto, pero fue tratar de detectar las buenas prácticas, es decir, lo mejor de lo mejor, y ver ahí qué pasaba, ¿no? Y realmente fue muy interesante en el estudio de matemáticas. Pues una de las cosas que se probó es que sí es posible. O sea que esta propuesta efectivamente sí puede aparecer en el aula, pero obviamente las educadoras necesitan de un acompañamiento y un proceso de capacitación de largo aliento, ¿eh? O sea, no se puede capacitar en 2 semanas, 3 semanas, no. Hay que ir un poquito más, porque justamente lo que necesitamos es cuando ellas empiezan a sorprenderse justamente de lo que hacen los niños, cuando empiezan, pero ¿qué hacen? Y mire, si pudieron, y si pudieron responder, porque ellas anticipaban que no, pero los niños sí pueden, es cuando estamos ya en el camino del cambio para ellas, y cuando uno puede detectar que ya están transitando en otro lugar, porque ya el hecho de que ellas puedan descubrir lo que los niños hacen pasó porque les permitieron que pasara, es decir, que ellas plantearon la consigna y no dijeron cómo se resolvía. Entonces los chiquitos pudieron hacer lo que ellos querían hacer, o podían hacer, o consideraron conveniente hacer. Y que ahí las educadoras empiecen a sorprender de eso que son capaces de hacer sus alumnos, es justamente lo que, en mi opinión, empieza a cambiar, a marcar el cambio. Empieza un proceso de desarrollo de nuevas competencias docentes. Pero igual, reitero, no es un asunto de 3 días. Es un asunto, bueno, tampoco tan largo, ¿eh? Al final de cuentas, es un asunto más o menos de capacitación y acompañamiento de 1 año, con periodos de práctica en el aula y discusión de lo que está sucediendo en el aula, con gente más experta que puede efectivamente entrar a un cuestionamiento acerca de lo que les está pasando, ¿no? Muchas gracias, Eva. Marifer. Yo reafirmar, me parece que esto que yo decía del encuentro con una institución que produce en diálogo con el sistema educativo, que es un poco lo que trae Eva, lo que trajo Juan en relación al despliegue después profesional que él puede hacer, me parece que va nutriendo un modo de producción del campo de la didáctica, en que se articula desarrollo en relación a demandas del trabajo, esto que decía, del trabajo docente, como decía Eva. Eso me parece que es una singularidad de este espacio, pero además que habilita y aporta nuevos saberes al campo de la didáctica de la matemática. Porque, como decías vos, Jimmy, bueno, hay que reconstruir esas demandas, hay que generar procesos de acompañamiento, y todo eso supone la producción de saber para poder mirar,
para poder saber reconocer y detectar cuáles son, eso que decía Eva, cuáles son esos puntos, nudos críticos. Eso, digo, no es meramente un quehacer, es también es un asunto de producción didáctica. Eso es lo que un poco yo me parecía como que uno después advierte con el tiempo que eso signa este tránsito que uno tiene de contacto con el DIE como espacio de producción que se construye en diálogo con las necesidades, las demandas de las políticas públicas, de los sectores más postergados, ¿no? Ustedes los proyectos que traen son proyectos que tienen que ver con el logro del acceso a la educación en sectores excluidos, ¿no? Entonces, eso me parece que es destacable de parte de la cuestión que se ofrece en este espacio de producción. Esto nada más. Muchas gracias, Fer. Pues yo creo que ya podemos dar por terminada, digamos, nuestra participación general, y a ver, no sé si hay algunas preguntas, Berta, que hayan llegado al chat. Sí, tenemos una. A ver. De parte de Tere Negrete. Comenta, me resulta al escucharlos y ver la convergencia de ustedes, la inquietud de que puntualicen el giro que ustedes dieron a la concepción de la didáctica, que no solo consistía en facilitar la transmisión de un contenido predefinido, sino justo el papel de lo situacional y la figura de transposición didáctica. Sí. Pero bueno, ese es un comentario, ¿no, Berta? Pues lo demás son felicitaciones. No sé si quieren comentar algo al respecto. Pues no sé si alguien de ustedes quiera comentar el comentario de Tere, porque en Tere no hay una pregunta. Yo lo entendí como un comentario de síntesis, pero no sé. Porque pues sí, efectivamente, eso es lo que hemos tratado de hacer, y por eso nuestro interés, incluso de David y mío, de ver qué es lo que pasa con lo que proponemos, ¿no? Porque aunque lo que proponemos no proviene ahí nomás, está sustentado en resultados de la investigación, bueno, cuando se pasa al sistema pasan muchísimas cosas, ¿no? Entonces, este punto que siempre sucede, la transposición didáctica. Yo me acuerdo cuando estaba dirigiendo la tesis de Zorobabel, era impresionante, pero todas las veces llegaba y me decía, maestra, es que fíjese lo que pasó, no hizo la maestra. Le digo, bueno, por favor, Zoro, es que no se trata de que la maestra haga lo que dice ahí, sino se trata de ver qué hace con lo que dice ahí. No esperes que suceda esto en el aula. Y entonces ahí fue cuando él empezó justamente a comprender de qué se trataba este asunto de, pues, analizar la transposición didáctica, porque esa está dada y es ineludible, ¿no? Pero bueno, tratamos efectivamente pues de acercarnos cada vez más al aula con tratando de hacer mejores propuestas de materiales de apoyo a la capacitación, tanto la capacitación como al apoyo a la enseñanza, al apoyo al aprendizaje, pero desde luego eso no es suficiente, ni tampoco quiere decir que las cosas estén arregladas. Como dijo Germán en la parte esta de la inauguración, efectivamente, no solo nosotros, realmente el DIE ha tenido mucha injerencia con el sistema educativo, pero pues la verdad es que también todo esto depende de la política educativa, ¿verdad? No nada más del querer de los investigadores y el decir de los investigadores. Sí, Eva, dime. Bueno, yo respecto a este comentario que nos hace Tere Negrete, sí quisiera compartir algo que yo he ido identificando, y además porque, bueno, yo creo que ahí lo hemos experimentado justo cuando me correspondió llevar a cabo este estudio experimental, ¿no? De operar las situaciones didácticas que yo había diseñado junto con el apoyo de David. Y creo que ese es el gran reto. Una cosa es lo que tenemos como el planteamiento, digamos, teórico de propiciar
la participación de los niños, el razonamiento, hacer que cuestionen, que es digamos, la traducción de este enfoque diferente de la didáctica de las matemáticas, ¿no? O sea, no voy a guiar al niño, no le voy a ir diciendo todo, y eso, bueno, lo leemos y lo entendemos, pero ponerlo en marcha es el gran reto y es justo en donde pues una buena parte de educadoras con quienes hemos compartido, yo en particular, siguen señalando que ese continúa siendo su gran reto, ¿no? O sea, ¿cómo hacerle para intervenir en circunstancias en las que pues estoy poniendo en marcha una situación, pero siempre me va a representar o siempre me va a surgir algún imprevisto o alguna pregunta de alguien que me saca de balance y que no sé cómo responder o cómo propiciar que a partir de eso el niño siga actuando y buscando, por ejemplo, otras alternativas de solución. Yo creo que cuando las educadoras se van percatando de esta necesidad de encontrar maneras de responder a esas situaciones, lo que están también descubriendo es la necesidad de dominar mejor el contenido, pero también de conocer otras alternativas para intervenir, ¿no? Para organizar al grupo, para saber cuándo cambiar de actividad, no sé. Entonces creo que es algo muy complejo que tampoco creo que pueda decirse que está totalmente resuelto, porque además en cada área de conocimiento o disciplina pues, se enfrentan diferentes desafíos, ¿no? Sí, claro. Sí, efectivamente así de complejo es el asunto, porque también es largo y yo digo, va a poder ser realidad en el aula si continuamos y no quitamos el dedo del renglón, pero la verdad es que si quitamos el dedo del renglón, como nos pasó en la propuesta de la RIAD, pues efectivamente los retrocesos se dan y se dan de manera muy, muy marcada, ¿no? Influye muchísimo. Una de las cosas que me estaba yo ahorita acordando, Marifer, del título que le pusimos a la publicación de CREFAL, de esa experiencia con las mujeres purépechas, que es realmente, después de toda la problemática que pudimos encontrar ahí, incluso de orden social, pues, porque una parte social de los criterios para distribuir premios y que también tienen que ver con las estrategias matemáticas, digamos, aritméticas para la distribución, acabamos poniéndole a esa publicación el poder de las cuentas. Las cuentas del poder. El poder de las cuentas del poder. Sí, exactamente. Porque eran las tres cosas, ¿eh? No todo el mundo podía con las cuentas. Las cuentas eran poder, al final de cuentas. Y pues efectivamente, sí circuló todo el análisis alrededor de eso. ¿Quién sabía hacer cuentas? El darse cuenta de que saber las cuentas era un poder, pero tampoco era fácil poder con las cuentas. En fin, pero fue una... A ver, dime, Juan, que estás levantándome la manita. Sí, yo quisiera hacer un último agregado. Yo creo que todo lo que se ha hecho en el DIE y todo lo que se hace a nivel de investigación, creo que es muy importante crear espacios para que los maestros en servicio y los normalistas en formación vayan conociendo los resultados de todas estas investigaciones, todas estas propuestas didácticas. Creo que esto de la pandemia ha ayudado mucho en el sentido de comunicación, porque ya no es necesario recurrir a veces a una conferencia trasladarse a una conferencia cuando de manera virtual se puede tener esa oportunidad, ¿no? Yo insisto en lo de WhatsApp. Yo insisto en lo de WhatsApp. Ay, se me está quitando mi cámara. Ya. Por ejemplo, he logrado formar un grupo de educadoras, 150, 180, algo así, casi 200, donde intercambiamos materiales, yo les comparto algunas cosas que
que voy descubriendo, que voy teniendo para la enseñanza de la matemática fundamentalmente. También tengo otro grupo de WhatsApp de primero y de educación especial, también son como alrededor de 140 maestros. Y ahorita estoy por crear un grupo de WhatsApp para maestros de sexto de primaria, porque tanto con mi esposa, que es maestra, y yo, en años anteriores hemos dado cursos de preparación para la formación de estudiantes para el examen de ingreso a la secundaria. Entonces ahí hemos tenido muchos materiales y en este grupo los pretendemos compartirlos, ¿no? Entonces creo que esa es una aportación que podemos dar, ir creando esos espacios. Puede haber otro tipo de propuestas o sugerencias, ¿no? Pero también los talleres virtuales, con la Coordinadora Nacional de Maestros allá en Michoacán y aquí en la 9ª, pues también he trabajado talleres de manera virtual. Por ahí en el WhatsApp, en el chat puse mi número de celular de WhatsApp para quien quiera más información, con todo gusto se la compartimos. Gracias, Jim. Gracias, Juan. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, porque entonces ya prácticamente estamos por el término en 10 minutos del tiempo que teníamos previsto. Si no hay ninguna otra Jimmy, participación. ¿Sí? buenas tardes, habla Javier Sariñán. Hola, Javier. ¿Cómo Una- estás? Muy bien, muchas gracias. Una pregunta que quiero hacer. ¿Sí? En esta plática se han vertido muchas experiencias y éxitos en tipo de material didáctico, situaciones didácticas, diseño y todo eso que aprendimos en la maestría. ¿Qué opinión tienen ustedes ahora en esta modalidad nueva que es virtual? Si dicha experiencia tiene que modificarse o se tiene que recrear en un modo virtual para niños tan pequeños como de primaria o preescolar, que no vamos a estar siempre así, afortunadamente, pero yo siempre he dicho que estamos contra el tiempo porque en un momento dado la pandemia se va a acabar y también se va a acabar el modo virtual, pero en ese periodo se pueden hacer muchas investigaciones de cómo se aprende en esta situación tan peculiar. Mi opinión, mi pregunta es, ¿qué opinan sobre esa experiencia que ustedes tienen y la han vertido en nosotros de alguna manera, ahora en esta nueva forma? ¿Qué se debe de hacer o qué se está haciendo? Ok, gracias, Javier. Ahí está la manita levantada de Eva, ¿verdad? Eva. Eva. Tu micrófono, Eva. Miren, quiero compartir en relación con esta pregunta, pues varias inquietudes que también me han surgido. Yo creo que respuesta de qué se debe hacer no hay en estos momentos, ¿no? Por lo menos yo no lo visualizo de esa manera. Que están pasando muchas cosas, sí, yo creo que es algo que de lo que yo estoy convencida es que no se puede traducir totalmente o con total fidelidad una propuesta que está hecha para un trabajo presencial al trabajo a través de los medios electrónicos, así como se ha venido funcionando en esta etapa de pandemia, ¿no? Que se tienen que hacer muchas adecuaciones, sí, de qué tipo, no sé, creo que muchas educadoras, y eso en eso consiste lo central de mi intervención, muchas educadoras están encontrando cosas muy interesantes de lo que sí sienten que están logrando y de lo que no, tanto ellas como los niños. Esfuerzos hay muchos, pero también aquí está jugando un papel importante la intervención de los padres. Creo que es como un rasgo mucho más característico en preescolar que en el resto de la primaria, ¿no? Por las características de los niños pequeños que requieren necesariamente el apoyo de un adulto. Tal vez a estas alturas ya es menos porque se han ido habituando en cierta forma al uso del medio, pero también depende qué medio estén usando, si la computadora, si el celular o la televisión o incluso los cuadernillos. Es muy variado el tipo de estrategias a las que están recurriendo las maestras. Entonces, lo que yo creo es que
pues sí se tendrá que hacer estudio al respecto, pero la diversidad de condiciones de trabajo es enorme y yo no creo que se pueda decir que se puede trabajar todo lo que está en impreso y para trabajo presencial a través de medios virtuales. No, y yo creo que por lo menos en lo que ha sido mi experiencia, como dice Eva, pues no estamos lejos de saber qué hacer. Este asunto de la pandemia nos vino a sorprender, ahora sí que de un día para otro, ¿verdad? Se cerraron las escuelas y nunca nos imaginamos que esto se fuera a prolongar tanto. Sin embargo, digamos, ha habido algunas experiencias y en el caso particular de preescolar, pero porque ya estaba, habíamos incorporado a la propuesta del 17 una cosa que le llamamos imágenes didácticas, láminas didácticas, ¿no? Estas láminas didácticas realmente venían de un conocimiento que teníamos de la propuesta del 93 sobre el libro de primer grado, en donde realmente la imagen lo que trata es de efectivamente permitir que las educadoras, en este caso, planteen una gran cantidad, una diversidad de problemas sobre una misma imagen, y esa imagen, al final de cuentas, bueno, tiene que proveer a los niños de la información necesaria para responder. En ese sentido ha habido, pero sí, efectivamente, solamente con los que manejan plataforma, el asunto de un poco del manejo de la imagen didáctica. Y en el asunto del manejo de la imagen didáctica, no solamente apareció en matemáticas, sino en el caso de preescolar, apareció en los cuatro campos, pues, bueno, en los tres campos, ¿no? Era español y ciencias, ¿no? Español, ciencias y matemáticas, ¿no? Ah, no, y arte. También teníamos arte, ¿no? Entonces, hay láminas, digamos, imágenes sobre todos estos contenidos, los contenidos de preescolar, y algunas educadoras los están manejando con bastante éxito. Pero como dice Eva, o sea, al final de cuentas también depende del medio. Hay niños que no tienen acceso a una plataforma. Otra de las cosas que hemos sabido es que también muchas educadoras han perdido el contacto con los niños, particularmente los de primer grado, ¿no? Hay un poquito más preocupación por los niños de tercero, en el sentido de que los padres de familia se ocupan más, pero los chiquitos de primero pues prácticamente han quedado ausentes en esta pandemia, ¿no? Esfuerzos distintos y todo, pero al final de cuentas yo creo que el nivel ha sufrido en ese sentido. Y ciertamente tendríamos que pensar, pero tendríamos que pensar en cuestiones efectivamente audiovisuales. O bien que saquen, digamos, que deje de ser estático lo que está apareciendo en la pantalla, porque muchas de no solamente las educadoras, muchos de los maestros en la primaria, pues nada más se paran enfrente de la pantalla y dicen un montón de cosas, ¿no? Eso no puede ser. No puede ser, los niños no captan la atención de los niños, ¿no? Lo que tiene que estar pasando ahí tiene que ser más móvil. Y por eso es que les ha resultado un poco la imagen, porque bueno, los niños están atentos a la imagen y a las preguntas que la maestra va diciendo. Obviamente ella no tiene la respuesta de los niños. Esa es otra de las cosas con las que efectivamente se está dificultando mucho, ¿no? No saben cómo están respondiendo los niños. Muchas veces ellas dicen, bueno, es que yo sé que lo que dicen que los niños hicieron, no lo hicieron los niños, lo hicieron los padres, ¿no? Por el tipo de cosas que dicen los padres que los niños hicieron. Entonces, bueno, así hay un gran problema ahí, un gran nicho de estudio, ¿no? Y yo creo que aunque salgamos de esta pandemia, sí, efectivamente, como dices tú, Javier, tendríamos que empezarle a estudiar a través de este medio, qué pasa a través del medio y qué es lo que es posible hacer con los chiquitos, ¿no? Luego, los chiquitos de preescolar y los de la primaria y los de la secundaria, ¿no? Pero ciertamente es más difícil con los más chiquitos, ¿eh? Sí, sí. Ahí yo Gracias. quiero agregar a ver, nosotros ahora ya estamos en el retorno de la presencialidad, pero yo algo que no conté, porque bueno, por el tema de que la convocatoria tiene que ver con educación de jóvenes y adultos, pues yo estoy trabajando en la producción de materiales, me han convocado para trabajar en la producción de materiales para la pandemia ahí en mi jurisdicción, y yo diría que una preocupación fuerte es cómo reconstruir condiciones que preserven ese vínculo autónomo.
los estudiantes con las situaciones que vamos proponiendo y la mediación de la familia en eso, ¿no? Entonces eso ha sido una preocupación. A mí en eso me parece que particularmente a mí como condición de producción no ha sido solo el conocimiento de esas condiciones didácticas necesarias y cómo recrearlas para sostener ese vínculo, sino también el conocimiento de quienes median en el traslado de las propuestas de enseñanza al hogar, como dice Perici, las propuestas de enseñanza en el hogar como andadas por la escuela, el reconocimiento de cuáles son los saberes, las creencias que tienen las familias en relación a lo que es la buena enseñanza, lo que es un modo convencional de resolución, es un asunto también para pensar. En eso a mí me ha ayudado mucho estas exploraciones con los conocimientos cotidianos de jóvenes y adultos, porque el gran desafío me parece que es acompañar a los niños y sus familias de sectores populares, entonces pensar cómo preservar ese vínculo autónomo, qué recursos de lectura y escritura matemática y de trabajo matemático pueden tener a la mano. Hay muchos desafíos ahí didácticos que me parece que tienen que ver, que digamos, me parece que la producción didáctica puede ayudar a acompañar en esto, en cómo preservar en esas nuevas condiciones algo de ese vínculo que queremos promover como actividad matemática, pero además cómo incorporar a eso el conocimiento que tenemos sobre las familias y desde qué posición y desde qué condiciones acompañan la escolaridad, ¿no? Y eso para nosotros ha sido algo de discusión, de mucho objeto de discusión en la producción de materiales. De hecho, hemos construido como múltiples interlocutores en los materiales. Las niñas, adultos o familiares que acompañan y docentes que podían estar ahí en la intermitencia, porque ya hemos transitado la bimodalidad, ahora estamos en presencialidad plena, pero cuando empezamos a producir a principio del año pasado era para propuestas totalmente virtuales, ¿no? Digo, pongo virtuales entre comillas, ¿no? Porque, como dicen ustedes, las restricciones de acceso a la conectividad que generan muchas complejidades para pensar en qué condiciones alojar esas producciones, ¿no? Muchas gracias, Ser. Pues ahora sí vamos a dar por terminada esta última sesión de esta primera semana, donde el DIE mostró pues una parte de sus aportaciones a la formación, en sus 50 años, a la formación de recursos humanos. La próxima semana vamos a tener intervenciones que van a mostrar las aportaciones que hemos hecho prácticamente frente a las solicitudes que hemos tenido frente a terceros, ¿no? Así nos hemos involucrado como departamento en muchos y muy diversos proyectos que han sido solicitados al departamento, y bueno, en ese sentido también hemos aportado, y sobre esa temática, esa gran temática, versan las participaciones de la próxima semana. Tengo entendido que la próxima semana no hay sesión el martes, sino en miércoles. Pero en todo caso, para mayor seguridad, pues veamos el programa y esperamos poder seguir contando con su presencia. Yo les agradezco mucho a mis invitados el que hayan aceptado estar conmigo esta tarde. Les agradezco muchísimo sus comentarios, su manera de visualizar todo esto que pasó en su tránsito por el departamento. Y pues gracias, Fer, gracias, Eva, gracias, Juan, y pues nos seguimos viendo. Muchísimas gracias.